Hay un caballo en Sonora del que todavía se habla en los ranchos, compadre. No en los hipódromos grandes, no en las revistas de pura sangre, sino en las conversaciones de cantina, al borde del carril, cuando los hombres mayores bajan la voz y dicen: ¿tú conociste al negro de don Aurelio? Y el que lo conoció se queda callado un momento, como buscando las palabras exactas, porque hay historias que no caben fácil en la boca. Esta es una de ellas. Te voy a hablar de un animal que nadie quiso, de un potro que llegó al mundo sin pedigré, sin papeles, sin ninguna de esas garantías que la gente de dinero exige antes de abrir la cartera. Un caballo al que le pusieron precio de regalo y aún así nadie levantó la mano. Y te voy a hablar del hombre que sí lo quiso, no porque tuviera visión de profeta, ni porque supiera algo que los demás ignoraban, sino porque en ese momento de su vida era lo único que podía pagar. A veces el destino no te da a elegir entre lo bueno y lo mejor. Te da lo que hay, y tú decides qué haces con ello. El negro, que así le llamaron desde el primer día por ese pelaje oscuro como noche cerrada, acaba de hacer algo que tiene a todo Sonora hablando. Algo que ocurrió en una pista de rancho que no aparece en ningún directorio oficial, ante una apuesta que no está registrada en ningún libro, pero que pasó de boca en boca con la velocidad que solo alcanzan las cosas verdaderas. Lo que ese caballo hizo en la recta final del carril dejó sin palabras a hombres que llevan 40 años viendo correr caballos. Pero antes de contarte el final, necesito contarte el principio, porque si llegas al final sin conocer el principio, no vas a entender por qué ese momento importa tanto. La contradicción que carga esta historia es vieja como el mundo ranchero mismo. ¿Qué vale más, el linaje o el corazón? ¿La sangre documentada o la voluntad sin nombre? ¿El dinero que compra caballos finos o la fe que aguanta cuando todos se ríen? ¿Qué fue lo que realmente demostró el negro en esa pista de Sonora? ¿Qué reveló sobre los hombres que lo rodearon, los que lo rechazaron y el que se quedó con él? Lo vamos a descubrir al final. Por mientras, acomódate, compadre, porque esta historia se merece tu atención completa. Vamos al principio. El municipio de Álamos, en el sur de Sonora, no es de los lugares que salen en las noticias grandes. Es tierra de sierra y calor, de gente que trabaja con las manos y descansa poco, de ranchos que llevan el apellido de familias que llevan generaciones, arrancándole sustento a esa tierra seca y orgullosa. Ahí, en una propiedad que no llegaba a las 100 hectáreas pero que su dueño cuidaba como si fueran 1000, vivía un hombre llamado Aurelio Valenzuela Parra. Don Aurelio para los conocidos, Aurelito para su madre, que ya había muerto, nadie para los que no lo querían, que también lo sabía. Don Aurelio tenía 52 años cuando comienza esta historia, allá por la segunda mitad de los años 90, en esos tiempos en que el peso ya se había devaluado varias veces y los ranchos chicos andaban siempre al borde del precipicio. Era un hombre de estatura mediana, manos grandes, bigote entrecano que nunca se recortaba del todo parejo, y una manera de mirar a los caballos que su compadre Rosario describía así. Aurelio le habla a un caballo como le hablaría a un hijo enfermo, con esa misma mezcla de miedo y amor. Había tenido mejores tiempos. En los 80 llegó a tener 4 caballos decentes, 2 de ellos con algo de historial en carreras de rancho y una pequeña reputación en el circuito informal de Álamos y sus alrededores. No era rico, nunca lo fue, pero tenía lo suficiente para no avergonzarse cuando llegaba a una feria. Luego vinieron los años malos, como siempre vienen en el campo mexicano. Primero la sequía, luego una deuda con el banco que fue creciendo con esa lentitud cruel de las cosas que te van ahogando despacio, luego la enfermedad de su esposa Consuelo, que se llevó los ahorros que le quedaban, y también se llevó a Consuelo, porque hay enfermedades que el dinero no alcanza a curar cuando el dinero ya no alcanza. Para cuando comienza esta historia, don Aurelio tenía un rancho a medias hipotecado, un hijo de 16 años llamado Rubén, que era más parecido a su madre que a él, lo cual era un consuelo y un dolor al mismo tiempo, y un solo caballo viejo que ya no corría, pero que tampoco iba a vender porque era el último de los tiempos buenos. Se llamaba Tambor. Era alazán, manso, y dormía parado en el mismo rincón del establo desde hacía 8 años. Si andas manejando, compadre, o si andas en lo tuyo por ahí, no te me vayas todavía,
porque ahorita viene la parte que explica cómo don Aurelio llegó a ese potrero aquella tarde de octubre. Era feria en Álamos. No la feria grande de primavera, sino una de esas reuniones de fin de año que organizan los rancheros de la región. Mitad negocios, mitad borrachera controlada, mitad exhibición de lo que cada quien tiene y presume. Había puestos de comida, música de banda que llegaba desde el otro lado del terreno, y en el área de caballos, lo de siempre. Gente mirando, gente comprando, gente vendiendo cosas que no querían y comprando cosas que no necesitaban. Don Aurelio fue porque su compadre Rosario Grijalva lo arrastró. «Ándale, Aurelio, sal de ese rancho, que te estás poniendo moho», le dijo Rosario, que era de esos amigos que mienten con buena intención y dicen la verdad sin darse cuenta. Aurelio fue sin ganas, con los bolsillos casi vacíos, con la única misión de no gastarse lo poco que traía. No contaba con lo que iba a encontrar en el corral del fondo. Estaba ahí, en un rincón, apartado de los caballos buenos que lucían sus crines peinadas y sus ancas brillantes. Era un potro de aproximadamente 8 meses, negro como su nombre lo pediría después, de conformación que en ese momento nadie calificaría de prometedora. Flaco. Las costillas se le marcaban más de lo que debían. Tenía una pata trasera derecha con una cicatriz vieja, quizás de una caída o de un mal momento con alguna cerca de alambre. La cabeza era grande para el cuerpo, las orejas inquietas, los ojos oscuros y abiertos, mirando todo con esa atención nerviosa de los animales que han aprendido temprano que el mundo no siempre es amable. El hombre que lo vendía se llamaba Fortino, era de un rancho cerca de Navojoa, y tenía la actitud de alguien que quiere terminar un negocio incómodo lo antes posible. «Lo doy barato», le dijo a quien se acercara. «No sirve para nada fino, pero puede jalar algo en el rancho». El precio que pedía era tan bajo que algunos se paraban, lo miraban al potro y se alejaban sin preguntar más, porque cuando algo está demasiado barato, el comprador experimentado sabe que hay una razón, y la razón casi nunca es buena. Don Aurelio se quedó parado frente al corral más tiempo del que él mismo hubiera esperado. Rosario lo jaló del brazo. «¿Qué le ves, compadre? Si ese animal está para el caldo». Aurelio no contestó de inmediato. Estaba mirando los ojos del potro. Hay gente en el mundo del caballo ranchero que dice que en los ojos de un animal puedes leer lo que hay adentro, el temple, el orgullo, las ganas. No es ciencia, es experiencia. Y Aurelio Valenzuela llevaba 30 años leyendo caballos. «Ese animal quiere correr», dijo don Aurelio en voz baja, más para él que para su compadre. Rosario se rió. «Todos los caballos quieren correr, Aurelio. Eso no lo hace especial». Pero don Aurelio ya estaba hablando con Fortino. Lo compró. No por 2 pesos exactamente, pero sí por una cantidad que los rancheros presentes recordarían después con una mezcla de incredulidad y risa, esa risa que se vuelve seria cuando el tiempo le da la razón al que se rieron. Pagó con el dinero que traía para gastos de la feria y cargó al potro en el remolque viejo de Rosario, porque él ni remolque tenía en ese momento. De regreso al rancho, Rubén salió a ver qué traía su padre y se quedó callado al ver al potro bajar del remolque. «¿Cómo se llama?», preguntó al fin. «Todavía no tiene nombre», dijo don Aurelio. «Está muy flaco. Lo vamos a engordar. Tiene una cicatriz en la pata. La vamos a cuidar». Rubén miró a su padre con esa expresión de los hijos que entienden más de lo que dicen. «¿Cuánto te costó?». Don Aurelio le dijo la cantidad. Rubén asintió despacio, sin reírse, sin preguntar más. Algo en la manera en que su padre miraba a ese potro le decía que la pregunta de cuánto no era la pregunta importante. Esa noche, don Aurelio le puso nombre mientras lo cepillaba en el establo, con Tambor mirando desde su rincón, con los ojos entrecerrados de viejo que ya vio todo. «Te voy a llamar el Negro», le dijo al potro. «No porque no tengas nombre mejor, sino porque lo que eres está a la vista de todos, y lo que vas a ser, todavía no lo sabe nadie. Mira nomás cómo empiezan las cosas grandes, compadre. Sin anuncio, sin fanfarria, en un corral de feria con olor a estiércol y banda de música al fondo. Los primeros meses del Negro en el rancho de Álamos no fueron de película. Fueron de trabajo callado, de paciencia
de esa rutina lenta que no tiene drama, pero que es la base de todo lo que viene después. Don Aurelio lo puso en un régimen de alimentación que él conocía de memoria, pero que hacía años no aplicaba porque hacía años no tenía un animal al que valiera la pena aplicarlo. Alfalfa de buena calidad, que tuvo que conseguir fiada con un conocido de Navojoa. Avena. Agua limpia a toda hora. Y tiempo. Rubén se fue encargando del negro con esa dedicación silenciosa de los jóvenes que encuentran en un animal algo que no saben nombrar pero que necesitan. Llegaba del internado los fines de semana y lo primero que hacía era ir al establo. Lo cepillaba, le hablaba, le revisaba la cicatriz de la pata, que con los meses fue cerrando bien y dejando solo una línea delgada de pelo diferente, casi invisible si no sabías dónde mirar. A los 3 meses, el negro ya no estaba flaco. Las costillas habían desaparecido bajo una capa de músculo que iba tomando forma, con una lentitud que era en sí misma una promesa. La cabeza grande que al principio lo hacía ver desproporcionado fue siendo alcanzada por el resto del cuerpo, y lo que emergía era un animal de alzada generosa, de pecho amplio, de cuartos traseros que don Aurelio miraba con esa expresión calmada que en él significaba emoción contenida. «Compadre», le dijo una tarde a Rosario, que había ido a visitar el rancho con el pretexto de traer un costal de avena que nadie le había pedido, pero que era su manera de ayudar sin humillar. «Compadre, este caballo va a correr». Rosario miró al negro en el potrero. «Ya lo veremos», dijo, que era hombre de ver antes de creer, lo cual es una virtud y a veces un límite. Pero ahí no termina la cosa, compadre. Porque mientras el negro crecía en el rancho de don Aurelio con la paciencia anónima de lo que todavía no es nadie, a 40 kilómetros de distancia, en un rancho mucho más grande y mucho más visible, pasaban cosas que iban a cruzarse con esta historia de una manera que ninguno de los dos lados podía imaginar todavía. El rancho La Fortuna pertenecía a los Bracamontes, específicamente a don Clemente Bracamonte Ureña, que era la clase de hombre que en la cultura ranchera del norte de México representa cierto arquetipo conocido. Dinero viejo, apellido respetado, manera de hablar que mezcla la cortesía formal con la autoridad implícita de quien sabe que en su tierra lo que él diga tiene peso. Don Clemente tenía 61 años, 3 ranchos, un negocio de abarrotes en Álamos que en realidad era la fachada limpia de otros negocios que la gente conocía pero no nombraba, y 2 caballos de carrera que eran su orgullo más público y más visible. El primero se llamaba Rayo del Norte, 1/4 de milla registrado, con historial de carreras en pistas de Sonora y Sinaloa, ganador de varias carreras de rancho importantes en los últimos 3 años. El segundo se llamaba Viento Real, más joven, con menos historia, pero con una velocidad de arranque que los conocedores describían con admiración. Don Clemente apostaba fuerte, no con locura, sino con la calculadora fría de quien tiene suficiente dinero para perder algunas veces sin sangrar y suficiente orgullo para no perder muchas veces seguidas. Tenía un entrenador pagado, Melecio Salinas, que venía de una familia de cuadradores de Culiacán y que sabía su oficio. Tenía veterinario de confianza, remolque nuevo, herraje de primera. Y tenía, sobre todo, la certeza tranquila de que en su región nadie le iba a ganar en el carril. Esa certeza es la que más cuesta cara, compadre, porque es la que ciega. El cruce entre el mundo de don Aurelio y el mundo de don Clemente ocurrió de la manera más común en el circuito ranchero, en una reunión de rancheros a la que ambos asistieron, en el municipio de Quiriego, durante una tarde de enero. Era una de esas reuniones donde se mezclan los asuntos del campo con los asuntos del carril, donde se habla de precios de ganado y de quién tiene caballos nuevos y de quién ya no tiene nada. Alguien, en algún momento de la tarde, mencionó al negro. No fue con mala intención, fue de esa manera casual, con que la gente del rancho habla de los caballos que van surgiendo en la región. Dicen que Aurelio Valenzuela tiene un potro que está agarrando buena forma, dijo alguien, y otro añadió, sí, ese que compró en la feria de octubre, el que nadie quería. Don Clemente no dijo nada en ese momento, pero lo que no dijo habló bastante, porque era de los hombres que guardan las cosas que les llaman la atención para procesarlas en privado. Semanas después mandó a su entrenador Melecio a hacer una visita de reconocimiento.
así de discreto, así de calculador. Melecio fue con el pretexto de visitar a un conocido en Álamos y pasó por el rancho de don Aurelio con el pretexto de saludar. Don Aurelio no era tonto, sabía lo que era una visita de reconocimiento, aunque se presentara con cara de cortesía, pero tampoco iba a hacer un escándalo. Lo invitó a pasar, le ofreció café y dejó que Melecio viera al negro en el potrero. Melecio miró al negro un buen rato, miró sus cuartos, su pecho, la manera en que se movía al trote cuando Rubén lo llevaba de la rienda. No dijo mucho, tomó su café y se fue. Lo que le dijo a don Clemente de regreso, don Aurelio nunca lo supo con certeza. Pero las consecuencias de esa conversación se fueron viendo en los meses siguientes, porque don Clemente empezó a organizar lo que en el circuito ranchero se conoce como una carrera de exhibición, no oficial, no registrada, pero con invitaciones específicas a ciertos dueños, con apuesta acordada de antemano, y con la estructura informal que tienen esas competencias, donde el honor vale tanto como el dinero. La invitación a don Aurelio llegó a través de un tercero. El formato era simple. Una carrera de 200 metros en un carril privado en las afueras de Álamos. 3 caballos participantes. Apuesta fija por caballo. Ganador se lleva todo. Los otros 2 caballos invitados eran animales conocidos en la región, con historial, con respaldo. El negro no tenía ni historial ni respaldo. Tenía 18 meses para cuando llegó esa invitación, y había corrido solo en el potrero de don Aurelio, con Rubén encima midiendo el tiempo con un reloj de pulsera que tampoco era muy preciso. Si estás en tu casa, compadre, o si andas chambeando por ahí, quédate conmigo un momento más, porque aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Don Aurelio se sentó a pensar esa invitación durante 3 días. Rubén no preguntó nada hasta el tercer día, cuando el silencio ya era en sí mismo una respuesta que nadie había pedido. ¿Vamos a ir?, preguntó esa noche, cenando frijoles y tortilla de harina en la cocina del rancho, con el ruido de los grillos afuera. No tenemos el dinero de la apuesta, dijo don Aurelio. ¿Cuánto piden? Don Aurelio dijo la cantidad. Era significativa para alguien en su situación. No era imposible, pero requería mover cosas que no quería mover. Pero si ganamos, dijo Rubén. Si ganamos, repitió don Aurelio, con ese tono que tienen los padres cuando les reconocen a sus hijos que tienen razón sin decirlo directamente. Al final fue el compadre Rosario quien puso parte del dinero. No porque tuviera mucha fe en el negro, sino porque tenía fe en don Aurelio, y eso era diferente. Si tú crees que ese animal puede correr, yo te creo a ti, Aurelio. Pero si perdemos, me debes una botella del bueno. Te debo 2, dijo don Aurelio. Aceptaron la invitación. Lo que pasó en los 2 meses previos a esa primera carrera fue el período más intenso de trabajo que don Aurelio había vivido con un caballo en muchos años. No había métodos modernos. Había lo que él sabía, lo que había aprendido de su propio padre y de los años de equivocaciones y aciertos en el carril de rancho. Trabajo en el carril corto, medición de tiempos, trabajo de arrancada, acostumbrar al negro al portón de salida, al ruido, a la presencia de otros caballos cerca. El negro aprendía rápido. Eso era lo primero que te decían quienes lo veían en esos entrenamientos. La mayoría de los caballos necesitan repetición y paciencia para entender lo que se les pide en el carril. El negro parecía entenderlo antes de que se lo terminaran de enseñar, como si tuviera guardado en algún lugar de su naturaleza el conocimiento de para qué fue hecho. Don Aurelio lo notaba y lo callaba, porque en el mundo ranchero hablar de más sobre tu propio caballo antes de que corra es una manera de atraer el mal fario. Rubén montaba al negro en los entrenamientos, no porque fuera jinete de carrera, sino porque el negro lo conocía a él, lo aceptaba sin nerviosismo, y en el carril de rancho eso cuenta mucho. Un caballo que confía en quien lo monta corre diferente. Corre con algo más que músculo y velocidad. Hubo una tarde de entrenamiento, 3 semanas antes de la carrera, que don Aurelio recordaría mucho tiempo después. En la última salida del portón, en 200 metros sobre el carril de tierra del rancho, el negro marcó un tiempo que el reloj de Rosario registró con un silencio revelador. Rosario miró el reloj, miró al negro, miró a don Aurelio. «Compadre»,
dijo despacio. Creo que me voy a quedar a deber la botella yo. Don Aurelio no sonrió. Asintió muy despacio. Fue a donde estaba el negro recuperando el aliento, y le habló al oído de esa manera que Rosario describía siempre igual, como un padre hablándole a un hijo enfermo. Solo que esta vez el tono no era de miedo, era de gratitud. Pero nadie vio venir lo que pasó una semana antes de la carrera. Don Aurelio se levantó una madrugada con esa inquietud que a veces le venía sin razón aparente, y fue al establo. Lo encontró al negro con la cabeza baja, sudando de una manera que no era la del calor, ni la del esfuerzo reciente. La pata trasera derecha, la de la cicatriz vieja, estaba hinchada. No dramáticamente, pero hinchada de una manera que a un hombre de experiencia le aprieta el estómago. Llamó al único veterinario al que podía llamar, sin que el chisme llegara a oídos de don Clemente, un muchacho joven de Navojoa llamado Ernesto, que había atendido a Tambor 2 años antes y que era de fiar. Ernesto vino al día siguiente, examinó la pata, y su diagnóstico fue cauteloso. No había lesión grave, probablemente una inflamación por el trabajo reciente. Requería reposo de al menos 5 días, y tratamiento con frío y un antiinflamatorio. 5 días de reposo con una semana para la carrera era un margen muy justo. Rosario, cuando se enteró, maldijo en voz baja y preguntó si había opción de posponer. No había opción de posponer. Las carreras de ese tipo no se posponen a petición de uno de los participantes sin que eso signifique una cosa, que el caballo no está listo. Posponer era tanto como retirarse, y retirarse significaba perder la apuesta anticipada. Don Aurelio le dio a la pata del negro los 5 días de reposo exactos, ni uno más, ni uno menos. Los días los contó de la manera en que se cuentan los días cuando hay mucho en juego, lento. Los frió 3 veces al día con paños de agua helada que traía del pozo. Le habló al animal como si el animal pudiera entenderlo, porque hay veces en que hablarle a alguien que no puede responderte es la única manera de seguir adelante tú mismo. Al 5.º día lo llevó al carril. Paso, trote. La pata respondía bien. Al día siguiente, galope corto. Al siguiente, una salida del portón completa. El tiempo fue un poco más lento que antes de la inflamación, pero el movimiento era fluido, sin compensación. Va a poder, dijo don Aurelio. Y lo dijo sin la certeza plena de quien sabe, sino con la certeza incompleta de quien confía, que a veces es lo mismo. La mañana de la carrera amaneció con el frío seco de la sierra sonorense en marzo, ese frío que en las madrugadas te recuerda que la tierra no es completamente tuya, aunque la trabajes toda la vida. El negro estaba despierto, con las orejas paradas como si supiera. Los caballos no saben de calendarios ni de apuestas, pero sí saben de energía. Y la energía de esa mañana era diferente. Rubén apareció en el establo sin que nadie lo llamara, también antes del sol, con los movimientos decididos. Empezó a preparar al negro sin decir nada, con esa coordinación tranquila que habían desarrollado los dos en meses de trabajo compartido. Don Aurelio lo miraba y pensaba en Consuelo, porque el hijo tenía la misma manera de concentrarse en lo que hacía que la madre había tenido siempre. ¿Nervioso?, le preguntó don Aurelio. Rubén pensó la respuesta. Por él sí, dijo señalando al negro. Por mí no. Don Aurelio asintió. Era la respuesta correcta. Llegaron al carril privado pasada la mañana. Ya había más gente de la que don Aurelio había esperado, lo cual significaba que el evento había crecido en el boca a boca. Había remolques de varios dueños, hombres con sombreros y botas, mujeres que no venían solo a ver sino también a entender, y el olor característico de esas reuniones, sudor de caballo, cuero, polvo, algo de alcohol que ya circulaba aunque era apenas mediodía. Don Clemente Bracamonte estaba ahí, con su sombrero caro y su manera de estar parado que ocupaba más espacio del que el cuerpo físico requería, con Melecio a su lado y Rayo del Norte en el remolque, que fue el primero en bajar con toda la ceremonia de los caballos de categoría, el pelaje brillante, la crin arreglada, el herraje nuevo que sonaba diferente sobre la tierra del carril. Don Clemente vio llegar al negro del remolque de Rosario y no dijo nada. Pero algo en su expresión, muy breve,
muy controlado, le dijo a Rosario que el patrón había notado la condición del animal, porque el negro no llegó aquella mañana con el aspecto imponente de los caballos de exhibición. Llegó con el aspecto de lo que era: un caballo de trabajo de un rancho mediano, bien cuidado, pero sin los adornos ni la teatralidad de los caballos de dinero. Al negro le tocó el carril del centro, a Rayo del Norte el carril de la izquierda. Al tercer caballo, un zaino llamado Centella de un ranchero de Quiriego apellidado Mungarro, el carril de la derecha. Rubén montó al negro con esa naturalidad que en el carril vale tanto como la técnica. Lo llevó al portón despacio, hablándole en voz baja, dejándolo acostumbrar al ruido y a la presencia del gentío. El negro movía las orejas, miraba hacia adelante, hacia la recta de 200 metros de tierra compacta. Don Aurelio estaba parado a un lado, fuera del carril. No vio la carrera con los ojos de un apostador que mira el dinero. La vio con los ojos de alguien que ha puesto algo más que dinero en esa recta. Lo peor fue que en los segundos previos a la salida, algo pasó con el negro en el portón. Se puso nervioso. No de la manera grave, sino con esa vibración contenida que tienen los caballos muy sensibles cuando el ambiente se les concentra encima de golpe. El juez de salida tuvo que pausar 2 veces. Rubén lo trabajó con las piernas, con la voz, con las manos. La gente murmuró. Don Clemente no murmuró, pero su entrenador Melecio dijo algo al oído de alguien cercano, y esa persona sonrió. Y entonces pasó lo que cambió todo. Rubén se inclinó sobre el cuello del negro, muy cerca de la oreja, y le dijo algo. Nadie escuchó qué. Don Aurelio dijo después que probablemente no fue nada especial, tal vez solo el nombre del animal, tal vez solo ya. Pero el efecto fue visible. El negro se estabilizó. Las orejas fueron hacia adelante. El cuerpo se asentó en el portón con esa concentración silenciosa que precede al estallido. El juez soltó. En las carreras de cuarto de milla, compadre, los 200 metros duran menos de lo que tarda un hombre en entender lo que está viendo. Son fracciones de segundo, donde la potencia de los cuartos traseros en el primer metro decide mucho de lo que viene después. El negro salió bien. No fue el mejor arranque que había tenido en los entrenamientos, pero fue limpio, sin vacilación. Rayo del Norte salió un poco mejor, y en los primeros 50 metros llevaba algo de ventaja. La gente empezó a gritar. El polvo se levantó. El ruido de los cascos sobre la tierra era ese sonido que quien lo ha escuchado de cerca nunca olvida. Ese tambor seco y rápido que te llega al pecho antes de llegar a los oídos. A los 100 metros, Rayo del Norte seguía adelante. A los 120, don Aurelio miraba y contaba y no decía nada. Y luego, entre el metro 120 y el metro 160, ocurrió lo que ocurre con ciertos caballos que tienen algo que los demás no tienen y que solo se ve cuando la distancia aprieta. El negro encontró otra velocidad. No fue un arranque súbito. No fue un cambio dramático de marcha. Fue una aceleración sostenida, casi imperceptible al principio pero acumulativa, que fue cerrando la distancia con una manera que la gente junto al carril fue notando primero con el silencio, que es la primera reacción del asombro, y luego con el grito, que es la segunda. En el metro 180, el negro y Rayo del Norte estaban parejos. En el metro 190, el negro llevaba medio cuerpo adelante. En el metro 200, la línea final, el negro la cruzó primero. No por mucho. Por lo que en el carril ranchero se dice que es un cuerpo y algo, que en 200 metros es suficiente para que no haya duda ni discusión. Hubo un momento de silencio. Ese silencio que no es confusión sino absorción. El momento en que el evento todavía está pasando de los ojos al cerebro de los que lo vieron. Y luego el ruido. Rosario fue el primero que gritó, con ese alarido que sale cuando uno ha creído en algo que nadie más creía, y de repente, el mundo le da la razón. Don Aurelio no gritó. Caminó hacia el carril con pasos que no eran rápidos. Llegó a donde Rubén estaba bajando del negro que todavía resoplaba, y puso una mano en el cuello del animal. Rubén tenía los ojos brillantes. Le dije que lo hiciera por mamá, dijo. Don Aurelio no respondió nada a eso. Solo siguió con la mano en el cuello del negro,
sintiendo el calor y el pulso acelerado de un animal que acababa de demostrar algo que no tenía manera de decir con palabras, pero que había dicho perfectamente en 200 metros de tierra sonorense. Pero ahí no termina, compadre, porque las historias de carreras no terminan con la carrera. Don Clemente Bracamonte pagó la apuesta sin drama. Ese tipo de hombres no hace escenas en público, porque la escena misma sería reconocer que lo que pasó los afectó más de lo que están dispuestos a mostrar. Pagó, saludó brevemente a don Aurelio con la cortesía fría que reservaba para las situaciones incómodas, y se fue. Empezaron los rumores. En el mundo del caballo ranchero, ya sabes cómo es esto, los rumores son moneda de circulación constante. Que si el negro había sido drogado, que si Rayo del Norte andaba con algo en la pata y Melecio lo sabía, que si el tiempo no era tan impresionante como lo pintaban. Los rumores no son necesariamente malicia, son también una forma que tiene la gente de procesar algo que no encajó en su mapa de cómo debería funcionar el mundo. Don Aurelio escuchó los rumores y no respondió a ninguno. Era hombre que sabía que la única respuesta a un rumor es el tiempo, y que el tiempo en el circuito ranchero se llama más carreras. La reputación del negro comenzó a crecer con esa lentitud inevitable de las cosas que tienen sustento real. No de un día para otro, sino de carrera en carrera, de rancho en rancho, por ese territorio del sur de Sonora donde la gente se conoce, y las noticias de lo que vale la pena viajan rápido. Corrió 4 veces más en ese año. Ganó 3. La que perdió fue en condiciones de pista con lluvia reciente, por medio cuerpo ante un caballo de Sinaloa, con 3 años más de experiencia. Don Aurelio no buscó excusas. Perdimos, dijo, y ya. Lo peor fue que el crecimiento del negro no fue invisible para don Clemente. El patrón de la fortuna tenía sus maneras de saber lo que pasaba en el circuito. Rayo del Norte había perdido ante ese caballo, y si ese caballo seguía ganando, la derrota se iba haciendo más grande con cada victoria, más visible, más comentada. Don Clemente no era hombre de actuar directo cuando podía actuar de costado, y actuar de costado puede significar ofrecer compra a un precio difícil de rechazar para alguien con deudas. Puede significar hablar con las personas correctas para que el negro no sea invitado a ciertas carreras. Puede significar también cosas más oscuras que no siempre se pueden probar, pero que la gente que vive en esos mundos conoce. La oferta de compra llegó en agosto, 4 meses después de la primera carrera. Un intermediario llegó al rancho con un precio significativamente mayor que lo que el negro hubiera valido antes de su historial. No era una oferta de escándalo. Era la clase que se puede rechazar, pero que duele rechazar cuando uno tiene deudas y el banco esperando. Don Aurelio escuchó al intermediario hasta el final. Sirvió café. Fue cortés. Y al final dijo, «El negro no está en venta». El intermediario preguntó si había precio que lo hiciera estar en venta. Don Aurelio pensó la respuesta. «No es asunto de precio», dijo al final. Y eso era cierto. El negro no era solamente un caballo de carrera para don Aurelio en ese punto. Era la demostración de algo que necesitaba demostrar, no a los demás sino a sí mismo. Que todavía sabía leer un animal, que la miseria de los años anteriores no le había quitado el ojo ni el oficio, que lo que le quedaba después de todo lo que había perdido seguía siendo suficiente para construir algo. Vender al negro habría sido vender esa demostración antes de que estuviera completa. El intermediario se fue sin negocio. Y don Aurelio supo que eso iba a tener consecuencias. Las tuvo, no de la manera dramática de las películas. Las tuvo de la manera más común en los circuitos informales. El negro empezó a no recibir invitaciones a ciertas carreras importantes. Los organizadores tenían razones que siempre sonaban razonables. Ya estaban completos los cupos. El formato había cambiado. Había requisitos nuevos que el negro no cumplía en el papel, aunque en la realidad esos requisitos se aplicaran con mucha selectividad. Don Aurelio entendió el mecanismo. Era un mecanismo conocido. Para un hombre con sus recursos, combatirlo de frente era una batalla que podía costarte la salud y el rancho antes de ganarla. Fue Rubén quien encontró la solución. Rubén había cumplido 17 años y estaba desarrollando una red de conexiones propias en el mundo de los caballos. No las conexiones del dinero ni del apellido, sino las de la gente joven que trabaja en ferias,
que habla con los cuidadores y los herreros y los que saben cosas, pero no tienen razón para callarlas. Una tarde llegó al rancho con una noticia. En Hermosillo había un torneo de carreras de rancho que se organizaba cada año con participación de todo Sonora, con una categoría abierta donde cualquier caballo podía inscribirse si pagaba la cuota y cumplía los requisitos básicos de salud. No era un evento controlado por ningún grupo específico. Era abierto. «Podemos inscribir al negro ahí», dijo Rubén. «Nadie nos puede cerrar esa puerta». Don Aurelio miró a su hijo durante un momento largo. «¿Cuánto es la cuota?» Rubén dijo el número. Era manejable, con esfuerzo. «¿Cuándo es?» «En noviembre. 4 meses». 4 meses. Tiempo suficiente para preparar al negro para una pista más larga, más exigente, con competencia de todo el estado. Don Aurelio se quedó en silencio mirando al potrero, donde el negro pastaba con esa calma de los animales que no saben lo que los rodea, pero que lo sienten de alguna manera. «Inscríbelo», dijo. Los 4 meses siguientes fueron los más serios en la preparación del negro. Rubén se convirtió en una especie de explorador, viajando cuando podía, construyendo una imagen del nivel de los caballos que probablemente participarían. Lo que fue descubriendo no era tranquilizador. El negro quedaría en una categoría con algunos de los mejores caballos de rancho del estado, animales con genealogía documentada, entrenadores profesionales, historiales en múltiples pistas. Don Aurelio fue honesto consigo mismo. Sabía que el negro podía ganar. Sabía también que podía no ganar, y que una derrota en ese escenario sería visible, comentada, usada por quienes querían usarla. Pero también sabía algo que los años le habían enseñado, que la única manera de saber si algo es posible es hacerlo, que la duda que no se convierte en intento se queda contigo para siempre. Buscó ayuda de un viejo conocido que había trabajado en su juventud con un cuadrador de Culiacán y que ahora vivía retirado cerca de Álamos. Se llamaba Don Beto, tenía 70 años, las manos llenas de cicatrices de trabajo de toda la vida con caballos, y una manera de ver a un animal correr que don Aurelio respetaba más que los títulos de cualquier veterinario universitario. Don Beto vino al rancho, vio al negro correr, y se quedó callado un rato. «Tiene algo», dijo finalmente. «Tiene algo que no se entrena. Se nace con ello o no se nace. Este nació con ello». «¿Pero puede competir en Hermosillo?», preguntó don Aurelio. Don Beto pensó. «Puede, pero hay que trabajar la distancia. Ese caballo está cómodo en los 200. Hay que hacerlo cómodo en los 300. Y hay que trabajar el entorno, que los caballos de rancho se distraen en pistas con más público y más ruido». Trabajaron ambas cosas. Llevaron al negro a una feria en Navojoa con música, gentío y puestos de comida. Todo ese caos sensorial que para un animal acostumbrado a la quietud del rancho puede ser la diferencia entre una carrera limpia y una carrera peleada con su propia atención. El negro respondió con esa consistencia que don Beto llamaba voluntad de pista, la disposición a hacer lo que se le pide, a pesar de todo lo que el ambiente le pone encima. Noviembre llegó con el frío norteño de Hermosillo. El torneo se celebraba en las afueras de la ciudad, en un predio habilitado con pistas de tierra de buena calidad y capacidad para varios cientos de personas. Don Aurelio llegó con Rubén, con el compadre Rosario, con don Beto y con el negro, sin más equipo, sin los remolques de lujo que algunos competidores traían y que decían desde lejos el nivel de inversión que había detrás. El negro llegó al predio y fue lo que siempre era en lugares nuevos: observador. Las orejas iban y venían, atentas a cada sonido, a cada olor. No asustado, pero alerta de una manera que los que no lo conocían podrían confundir con nerviosismo. Los que lo conocían bien sabían que era lo opuesto. Era concentración. El primer día era clasificación. El negro corrió en la segunda tanda de la mañana. Hubo un momento antes de que Rubén lo montara en que un grupo de personas de un rancho grande del norte de Sonora pasó cerca y miró al negro con ese tipo de desprecio casual que no necesita palabras. Rubén los vio y no dijo nada. Don Aurelio tampoco. Había aprendido hace mucho tiempo que el orgullo que necesita defenderse de palabras
Es un orgullo que todavía no está seguro de sí mismo. El orgullo que ya sabe lo que sabe, no necesita hablar. Espera. El portón se abrió. El negro clasificó con el segundo mejor tiempo de su tanda. No el primero, pero el segundo. Y por un margen que don Beto leyó con una sonrisa breve, que en él equivalía a un grito de emoción. ¿Está bien ese tiempo?, preguntó Rubén. Está muy bien, dijo don Beto. Pero no lo digan por ahí. Esa noche, en el cuarto barato que habían rentado cerca del predio, comieron carne asada fría y tortillas de harina que Rubén recalentó en un comal prestado, y hablaron poco. Don Beto se fue a dormir temprano. Rosario salió a dar una vuelta y regresó oliendo a cerveza, pero con los ojos todavía lúcidos. Don Aurelio se quedó afuera en una silla de plástico, mirando la oscuridad. Rubén se sentó junto a su padre antes de entrar a dormir. ¿Crees que puede ganar? Don Aurelio tardó. Creo que puede correr como debe correr. Si hace eso, lo demás ya no depende de nosotros. Era la respuesta de un hombre que ha aprendido a separar lo que controla de lo que no controla. El segundo día, las semifinales. El negro quedó en una semifinal contra 3 caballos. Entre ellos, Centinela, un alazán de un rancho de Hermosillo que era el favorito del torneo. Entrenado por profesionales, con 2 años de historial en pistas de todo el estado, con un jinete que había corrido en eventos formales. El negro tenía a Rubén, 17 años, sin historial de competencia formal, con la confianza de un animal que lo conocía bien. La semifinal fue difícil, no porque la perdiera, sino porque ganó de una manera que costó. Centinela arrancó mejor y mantuvo la ventaja hasta los 140 metros, y en los últimos 60, el negro cerró con esa aceleración tardía que ya era su firma, que la carrera no se gana al principio sino donde se termina. Cruzó primero por un cuerpo. En las gradas hubo el silencio que precede a la comprensión, y luego el ruido de la sorpresa, que tiene una textura diferente al ruido del resultado esperado, más agudo, más genuino. Don Aurelio fue al carril a recibir al negro, y en ese momento hubo algo que los que estaban cerca describieron de distintas maneras pero con el mismo núcleo. Un hombre de más de 50 años, que puso la frente contra el cuello de un caballo negro, y se quedó así, sin moverse, durante lo que pareció mucho tiempo. Nadie lo interrumpió. Esa tarde se le acercó un hombre que don Aurelio no conocía, con la tarjeta de una empresa ganadera de Hermosillo. No venía a ofrecer compra. Venía a hablar de registro, de llevar al negro a competencias formales, de conectarlo con criadores de otra escala. Don Aurelio escuchó con cortesía. Guardó la tarjeta. No prometió nada. Esa noche Rubén le preguntó si iba a llamar. No sé todavía, dijo don Aurelio. ¿Por qué no? Porque hay cosas que cuando las metes en un sistema, el sistema las cambia, y no siempre para bien. Y si el sistema lo hace más grande no siempre es mejor, pero tampoco estoy diciendo que no, estoy diciendo que no sé todavía. La honestidad, compadre, no siempre se ve tan bien como la certeza, pero dura más. La mañana de la final amaneció con nubes bajas y el viento frío de noviembre en el norte. El negro amaneció bien, con buena energía, sin ninguna señal de tensión o cansancio acumulado. Don Beto lo revisó completo con esa minuciosidad callada de los que han visto suficientes caballos para saber exactamente qué buscar. Está bien, dijo. Y esas 2 palabras valían más que un informe veterinario completo. La final fue entre 4 caballos. El negro, Centinela, un tobiano de Nogales llamado Trueno Blanco, que había ganado su semifinal de manera convincente, y un colorado de Guaymas llamado El Capitán, con el pedigree más documentado de los 4. La distancia de la final era 300 metros. Para don Beto era la distancia correcta para el negro, que en los meses de preparación había demostrado que en la distancia larga, su motor tardío era una ventaja mayor que en la distancia corta. Rubén montó al negro, y lo llevó al portón hablándole en voz baja, manteniéndolo en el ritmo correcto, ni demasiado excitado, ni demasiado quieto. Los otros jinetes eran todos mayores. Rubén era el más joven en ese portón por varios años. Lo sabía, y había decidido que eso no era un problema sino simplemente un dato. El público del predio,
más numeroso que los días anteriores, guardó ese silencio específico de los momentos previos a la salida. Ese silencio donde todo lo que va a pasar ya está en el aire pero todavía no ha caído. Ponte cómodo, compadre, si andas sentado por ahí, porque esto es el momento que se ha estado construyendo desde aquella noche de octubre en que un hombre compró un potro flaco en una feria de Álamos porque era lo único que podía pagar. El portón se abrió. El capitán salió primero con la explosión de los caballos que tienen la arrancada perfecta. Trueno Blanco salió segundo, pegado. Centinela tercero. El Negro salió cuarto, lo cual en 300 metros no es fatal, pero requiere que lo que viene después sea extraordinario. En los primeros 100 metros, el capitán llevaba ventaja visible. El ruido del público era para él, que era conocido, que tenía apellido, que tenía historia. A los 180 metros, Trueno Blanco y el capitán corrían prácticamente parejos. Centinela a un cuerpo. El Negro a 2 cuerpos del primero. Pero su velocidad en ese punto era diferente a la de los demás. Como si el motor se fuera abriendo mientras los otros se iban cerrando. A los 220 metros, el Negro había dejado a Centinela atrás. A los 260, estaba dentro del grupo. 4 caballos en un espacio que parecía demasiado pequeño para contenerlos. El polvo levantado haciendo difícil ver desde las gradas exactamente qué pasaba en la cabeza de la carrera. Y en los últimos 40 metros, el Negro hizo lo que había hecho en Álamos, lo que había hecho en la semifinal, lo que era ya su manera de existir en el carril. Encontró algo más, esa reserva que los buenos caballos guardan para cuando más se necesita y que los separa de los simplemente rápidos. Cruzó la línea final. Hubo un segundo de incertidumbre. En las carreras muy cerradas, los que miran desde las gradas no siempre pueden determinar quién llegó primero. Los jueces se consultaron. Los jinetes frenaron sus caballos. Los 4 animales recuperaban el aliento con ese resoplido profundo y rítmico que es la música del esfuerzo completo. El anuncio llegó después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron menos de 2 minutos. Primer lugar, El Negro, de Álamos, Sonora. Propietario, Aurelio Valenzuela Parra. El margen oficial, 3/4 de cuerpo sobre Trueno Blanco. Lo que pasó en ese predio de Hermosillo en los minutos siguientes a ese anuncio es de esas cosas que la gente que estuvo ahí cuenta de maneras distintas, pero con el mismo núcleo. Fue ruidoso, fue genuino, y tuvo esa calidad particular que tienen los momentos donde algo inesperado se vuelve real ante los ojos de todos. Rosario lloró. Después siempre dijo que no había llorado sino que le había caído polvo en los ojos, pero todos los que estaban cerca sabían la verdad, y lo dejaron con su versión, porque a los amigos se les permite ese tipo de mentira pequeña. Don Beto no lloró, sonrió. Una sonrisa completa, de adentro hacia afuera, que en un hombre de 70 años que ha visto todo lo que hay que ver en el mundo del caballo ranchero, significa más que cualquier otra reacción posible. Rubén bajó del Negro y lo abrazó por el cuello. Literalmente lo abrazó, con los brazos rodeando ese cuello negro y brillante de sudor, y no le importó nada de nada en ese momento, ni quién lo veía ni qué pensarían de un muchacho de 17 años abrazando a un caballo en medio de un predio lleno de gente. Y don Aurelio Valenzuela Parra, que había llegado a esa feria de octubre con los bolsillos casi vacíos y la fe casi agotada, que había comprado un potro que nadie quería, que había trabajado 2 años con lo que tenía sin lo que no tenía, que había perdido a su esposa y casi a su rancho, y que había encontrado en este animal oscuro algo que no sabía bien cómo nombrar, pero que necesitaba profundamente. Ese hombre se quedó quieto un momento, en medio de todo el ruido, y miró al Negro. Te lo digo derecho, compadre. Hay victorias que son del caballo. Hay victorias que son del jinete. Hay victorias que son del dinero o del entrenamiento o de la suerte del día. Y hay victorias que son de otra cosa. Que son de lo que un hombre cargaba cuando llegó a ese potrero y de lo que fue dejando ahí, en cada madrugada de trabajo, en cada noche de duda, en cada momento en que pudo haber vendido y no vendió, en cada vez que el mundo le dijo que lo que tenía no valía nada, y él decidió creer lo contrario. Esa victoria era de esa clase. Don Aurelio llamó al hombre de la tarjeta de Hermosillo 3 semanas después,
cuando había tenido tiempo de pensar sin la emoción del torneo encima. La conversación resultó en algo que no había esperado exactamente, pero que no le disgustó. El negro fue inscrito en el registro oficial de caballos de cuarto de milla, con su historial documentado, con la posibilidad de competir en eventos de mayor envergadura. Corrió en Hermosillo 4 veces más en los 2 años siguientes. Ganó 2. Quedó segundo en una y tercero en otra, derrotado por animales que tenían todo lo que él no había tenido al principio: pedigrí, entrenamiento profesional desde colt, instalaciones de primera. Pero ninguno de ellos tenía su historia. Y en el mundo del corrido, ya sabes bien que la historia importa tanto como el resultado. De don Clemente Bracamonte se sabe que nunca volvió a buscar la compra del negro. Rayo del Norte corrió algunos años más, y luego se retiró a Semental, que es el destino de los buenos caballos, cuando las piernas ya no aguantan lo que aguantaba el corazón. Don Clemente siguió siendo don Clemente, con sus ranchos y su nombre, y el tiempo fue haciendo lo que siempre hace con los que tienen todo. No los destruye, sino que los va volviendo menos importantes que sus propios miedos. Rubén estudió veterinaria en Hermosillo. Tardó 6 años en terminar porque tuvo que trabajar al mismo tiempo, pero la terminó. Hoy tiene un consultorio en Álamos y sigue a veces en el carril, no como jinete, sino como el veterinario que más sabe de caballos de rancho en la región. La gente dice que tiene el ojo de su padre para leer un animal. Don Beto murió a los 74 años, de lo que muere la gente que ha trabajado duro toda la vida, y que un día simplemente se cansa de seguir. El negro lo sobrevivió por muchos años. Y el negro. El negro de don Aurelio, el que nadie quiso en la feria de Álamos, vivió en ese rancho hasta los 19 años. Dejó de correr a los 11, cuando las piernas le avisaron que ya era suficiente. Los últimos años los pasó en el potrero mirando la sierra con las orejas paradas, con esa dignidad tranquila de los que ya demostraron lo que vinieron a demostrar y ahora solo necesitan existir. Don Aurelio lo visitaba cada mañana hasta el final, y los que lo veían decían que la conversación que tenían esos dos, el hombre y el caballo, era la más larga y la más silenciosa que habían visto en sus vidas. Hay una cuarteta que por estos rumbos del sur de Sonora alguien tararea cuando se habla del negro, sin saber bien de dónde salió ni quién la inventó. Lo vendían por nada, y nadie lo quiso. Llegó al mundo sin nombre, ni gloria, ni fe. Pero el negro encontró lo que el oro no compra. Un hombre que supo quién era él. No es de ningún corrido famoso. Es de esos versos que nacen en las cantinas y en los ranchos, cuando la historia de alguien merece ser cantada, pero todavía no llegó el compositor que la ponga completa en música. Algún día llegará. ¿Qué fue lo que realmente reveló el negro en esa pista de Sonora? No reveló que era el más rápido del mundo. Lo que reveló fue algo más preciso y más antiguo, que hay animales que eligen a su hombre igual que el hombre los elige a ellos, y que cuando esa elección es mutua y honesta, produce algo que los libros de genealogía no pueden contener. Eso es lo que tenía el negro. Eso es lo que supo ver don Aurelio aquella tarde de feria en Álamos, cuando todo el mundo se dio vuelta y él se quedó mirando. Y eso, compadre, no tiene precio, ni siquiera de 2 pesos. Si llegaste hasta acá te lo agradezco de verdad. Eso significa que te quedaste conmigo desde el principio hasta el final, y eso en estos tiempos vale mucho. Si estabas manejando, espero que hayas llegado bien. Si andabas chambeando, espero que el trabajo haya ido mejor con esta historia de fondo. ¿Qué caballo o qué corrido quieres que contemos la próxima vez? Escríbelo en los comentarios. Nombres, lugares, historias que hayas escuchado en tu rancho o en el de alguien. Aquí los recibimos todos, los famosos y los que todavía no lo son. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que entienda de caballos, con tu compadre, con tu tío, con quien sea que cuando escuche el sonido de los cascos sobre la tierra, se le ponga la piel de gallina. Nos escuchamos pronto. Para terminar, quiero ser claro contigo. Esta es una historia inspirada en la tradición oral de los corridos de caballos del norte de México, construida a partir de elementos culturales, paisajes reales y la esencia de muchas historias que circulan en ranchos, ferias y pistas de Sonora y estados vecinos. Los personajes, los nombres, los eventos específicos y los diálogos
Son una reconstrucción narrativa creada para el entretenimiento y la preservación de esa cultura ranchera. No es un documento histórico ni una crónica verificada. Si en el video aparecen imágenes de caballos, ranchos o paisajes, pueden ser ilustrativas y no necesariamente corresponden a los hechos o personas descritos. La intención siempre fue una sola: honrar la historia del caballo de rancho mexicano y de los hombres que le dan su vida.